Tenemos en línea al compañero Fabio Núñez, compañero que trabajaba en el Ministerio de Salud, que fue echado por el gobierno de Javier Milei, uno de los despedidos de Milei en áreas importantísimas de la salud, como en el Ministerio, y que a su vez ahora integra el encuentro de salud que de alguna manera promociona el ministro de Salud o el secretario de Salud, no sé bien el nombre del cargo, que es Daniel Goyan, en la provincia de Buenos Aires, a las órdenes del gobernador Axel Kicillof, y del cual participa un compañero que hemos entrevistado muchas veces acá también, del área de salud, el doctor Jorge Rachid. Y Fabio Núñez, que es un compañero también vinculado al área de salud, le vamos a preguntar cómo anda ese encuentro de salud, porque sé que se está llenando de muchos compañeros y compañeras que encuentran a través de la pelea por el tema de la salud un lugar para canalizar la militancia política, ¿no es cierto, Fabio? Sí, así es, Guille. Primero, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Marcelo Dualde acá al lado mío. ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo estás? Bien, Marcelo, un gusto escucharte, un gusto. La verdad es que se está generando mucha ansiedad por participar. Vos escuchás compañeros, compañeras, militantes populares que trabajan por la salud en los barrios, que están diciendo, che, ¿a qué hora es? ¿Cómo voy? Se está generando mucha inquietud. Y la verdad que es muy importante, porque en un momento en el cual, mira, hoy a la mañana la editorial, justo estaba comentando eso, hoy a la mañana la editorial de Navarro en el Destape fue, Milei nos quiere matar a todos. Las medidas que está tomando, yo lo denomino siempre como un genocidio silencioso, un genocidio silente, porque la verdad es que si nosotros pudiéramos, lo que pasa es que las estadísticas en salud siempre, vienen con 1 o 2 años de atraso, pero en realidad habría que poder analizar en retrospectiva la cantidad de muertes evitables que estas medidas de gobierno están provocando. Recién Marcelo citaba una estadística, perdonar que te corte, que decía que se comprobó que 64 adultos mayores fallecieron por falta de medicamentos. Es lo que se ha podido comprobar. En el año 2024, o sea, al principio nomás. Pero y esto es lo comprobable. Siempre recuerden siempre que hay estadísticas, hay números en salud que son solo la punta de un iceberg, que muestran lo que se logra, registrar, lo que se logra condensar en una estadística. Pero pensemos nada más en lo que está pasando con el PAMI. Hoy se hablaba, incluso en el PAMI están hablando de que el gobierno podría transferirle bonos, escuchen bonos del Estado para que salde la deuda. Ahora, PAMI después tendría que devolver en plata. Y estamos hablando de 500.000 millones. Esta es una de las cosas que, o sea, como ya el mercado no le está comprando los bonos, bueno, saca plata de PAMI y mete los bonos en algún lado. Será una novedad que le dé los bonos. Lo que no es una novedad es que le saquen plata al PAMI, ¿no? Exactamente. Pero piensen, vos sabés, Guillermo, yo trabajaba en lo que era, porque la verdad que la hicieron pelota, la Dirección de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis, tuberculosis y lepra. La hicieron pelota, Las cifras de sífilis en la Argentina vienen subiendo de una manera impresionante. Y esto sí que es registrable. Y siempre piensen que en sífilis hay un subregistro, quiero decir, de todos los casos que se registran, porque es una de las que habría que declarar obligatoriamente, hay un montón de casos que no llegan a registrar. Sí, porque es una enfermedad como vergonzante, ¿no? Muchas veces sucede eso, ¿no? No, pero además la sífilis nos está mostrando, estamos hablando de enfermedades que nos están llevando al 1800. Claro. La tuberculosis, que si hay algo clarísimo la tuberculosis no es solo un problema de antibióticos. La tuberculosis es un problema social. Claro, obviamente. La tuberculosis tiene que ver con el hambre, con el hacinamiento, la desnutrición, con la falta de amigo, con todo esto tiene que ver la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis en aumento
con cifras que realmente alarman. La gente que no accede a medicación por cáncer. La gente, miren, yo voy a ir a una frase de Carrillo. Ramón Carrillo nos decía, Sí, allá, el padre fundador de nuestra salud pública, sí, sí. nos decía, frente a las enfermedades que provocan el dolor, la tristeza y el infortunio de los pueblos, los gérmenes son pobres causas. Exacto. Digo, pensemos nada más. Esa gente que vemos en los canales de televisión, cuando salen los reporteros y las reporteras a la calle, que dicen, no, y yo ahora como capaz una vez al día, y que andan en la calle tratando de buscar al mango, mal comido, con estas temperaturas, y encima con la angustia, la tristeza, el nerviosismo, el estrés cotidiano que sabemos, que científicamente lo sabemos, enferma. Entonces, ¿a cuánta gente, a cuántos compañeros y compañeras de nuestro pueblo este régimen está condenando a la enfermedad y a la muerte? Sí, es muy difícil de establecer una estadística fidedigna porque hay mucha gente que está en estados depresivos, al que no tenés acceso, que no le podés hacer esa pregunta, y entonces las estadísticas se vuelven escasas. Tenemos una epidemia de salud mental. Yo en algún momento te lo comenté a vos. Nosotros en el 2024, que ya parece que estábamos, cuando uno lo mira nada más en 2 años, el deterioro es impresionante. En el 2024 nosotros tuvimos 4 compañeros y compañeras, trabajadores del Ministerio de Salud que se quitaron la vida. Sí. Entonces digo, ¿hasta dónde vamos a dejar que llegue? ¿Vamos a naturalizar que los compañeros con cáncer no tengan medicación? ¿Vamos a naturalizar que esta bestia deje sin atención a nuestras personas con determinadas discapacidades? ¿Vamos a naturalizar que vacíe los hospitales? ¿Vamos a naturalizar que las condene a la gente con tuberculosis, con VIH y demás a no tener atención? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Por eso la verdad, la convocatoria de mañana es muy importante porque no hay proyecto nacional y popular, y esto lo demostró el primer peronismo, no hay proyecto nacional y popular que no puede existirlo si no hace eje en la salud del pueblo. Vos sabés que antes de... La salud del pueblo es un pueblo sano, es un pueblo feliz. Exacto. Antes de enfocarme en el encuentro de mañana, que me parece importantísimo, quiero rescatar algo también de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo murió en la indigencia. Fue a prestar servicio a Belén du Pará, en la salida del Amazonas, en el año... No fue a prestar servicio. Se fue exiliado, perseguido por los gorilas. Se escapó y como era un tipo tan particular, no se quedó en Río o en San Pablo, se fue al Amazonas, en Belén du Pará. Lo que sería en el año 50 eso, ¿no? Yo fui muy amigo de la mujer de Carrillo, que era muchísimo más joven, porque ella era una alumna de él de 3er año de la secundaria, él era el profesor, era soltero y no cometió ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo, porque terminó el colegio y se casaron. Yo tenía una amiga compañera que asistió, tenía una foto del casamiento de Carrillo con esa chica, al que asistieron Perón y Eva Perón. Sí, claro, por supuesto. Y la pasaron muy mal. Tenían, creo que son 3 hijos que tuvo Carrillo, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero creo que fueron 3. Creo que sí. Y murió por el mal de Chagas, ¿no? Si no me equivoco, en Belén. Él estuvo muy mal, pero sobre todo estuvo muy mal anímicamente, porque imagínate un hombre que hizo tanto bien del país que tuviera que estar escondido, perseguido, y eso le hizo muy mal anímicamente, y después vino todo el tema de lo anímico es fundamental para el avance de las enfermedades, ¿no? Suerte que siguieron también, por ejemplo, las enfermeras de Vita. Claro. Sí. Bien. Las enfermeras de Vita fueron perseguidas, fueron prohibidas, porque representaban un modelo. Por eso digo, la primera revolución peronista, si tuvo uno de sus grandes ejes, como fue el desarrollo industrial y la redistribución de la riqueza, tiene que ver también con la salud del pueblo. Exacto. Digo, piensen que en esos años de Carrillo, nuestros jóvenes que asistían al servicio militar obligatorio habían crecido 5 centímetros en tan pocos años. ¿Por qué? Porque
Carrillo decía, hay que alimentar al pueblo. Sí, Un claro. pueblo sano requiere alimentación, requiere... Bueno, Carrillo fue el primero que empezó a hablar de las causas de las enfermedades, no de cómo Claro, cómo llegar a remediarlo cuando ya estaba la enfermedad en curso, ¿no? Obvio. un precursor de lo que después fue la medicina social, un precursor total. Digo, nosotros tuvimos uno de los prohombres de la medicina social en Argentina en los 50. Sí, pero aparte yo te digo una cosa. La vida austera que siempre tuvieron muchos de esos dirigentes políticos del peronismo, porque él se fue a laburar ahí cuando podría haber tenido otro tipo de exilio, ¿no? Lo voy a corregir. La vida austera que tuvieron los grandes y las grandes revolucionarias de nuestra patria. Sí, sí. Uh-huh. Porque lo mismo podemos decir de la Juana Zurduy, que murió como murió, reclamando al Estado que le pagara lo que le debía. Sí, sí. Lo mismo podemos decir, bueno, y así podríamos... San Martín, el propio San Martín. San Martín, exactamente. Entonces digo, es de qué lado te parás, en qué lado estás, cuál es la cosmovisión que tenés de la humanidad, del mundo y de la política. O sos revolucionario o sos parte del sistema. Exacto. Y la verdad que eso trasciende a los partidos políticos, porque digo, ni hablar de algunos dirigentes que tenemos en el campo nacional y popular, que se supone que son del campo nacional y popular y viven como reyes y no pueden justificar sus ingresos. Entonces digo, tiene que ver con una visión, la vieja historia de nuestra patria, que es patria o colonia, de qué lado estás parado. De acuerdo. Y Carrillo estaba muy claramente parado de nuestro lado. Uno de los exponentes más claros de esa posición política. Tipo de una... Murió muy joven aparte, ¿no? Murió joven, pero no tanto, porque él era bastante mayor que el resto. Sí, pero estamos hablando de 60 años, una cosa así. Sí, no, menos, 58, una cosa así. Sí. Bueno, quiero enfocarme en el encuentro de mañana. Yo, ¿sabés lo que veo, Fabio? Que lo estamos viendo con el tema de las universidades, que lo vamos a ver también con los conflictos gremiales que surgen. Un abrazo a la UOMA ayer, en el que participaron algunos personajes que uno pensaría que no participarían y participaron. Me da la impresión de que está gestándose en ámbitos específicos, la salud, la educación, los conflictos gremiales con los gremios combativos específicamente, polos o focos de resistencia muy grandes, que habría que ver cómo los integramos, los unificamos y podemos avanzar sobre ese reclamo tuyo de hasta cuándo vamos a aguantar, ¿no? En ese sentido, el encuentro, ¿vos lo ves como una posibilidad? Es cierto, formamos parte del movimiento Derecho al Futuro, estamos bajo la órbita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero con autonomía para expresar nuestras ideas, ¿no? Eso también es importante, que podamos estar desprendidos de esa conducción y entender que tenemos que generar una alternativa popular fuerte, participativa, porque hay mucho que resolver, ¿no? Mirá, la respuesta corta es sí. Es parte de eso, pero viste que a mí me gusta reflexionar sobre las ideas que vamos hablando. El propio gobernador, cuando está convocando a la construcción, lo que te está diciendo no es momento de discutir candidatura, más allá de que todos querramos que sea el emergente y que sea nuestro candidato. Y dice, lo que tenemos que discutir primero es para dónde vamos. Y lo que tenemos que hacer es construir la fuerza política. Este encuentro se enmarca en eso. ¿Y por qué se enmarca en eso? ¿Por qué esta necesidad? Esta necesidad surge de darnos cuenta que nos gobierna el régimen. Y si nos gobierna este régimen es porque no tuvimos la fuerza política y la herramienta política para evitar que llegara este régimen. Entonces, si nosotros tenemos que reconstruir, hay que reconstruir desde las bases, hay que reconstruir desde las tripas, hay que reconstruir hay que parir, como dirían las madres de Plaza de Mayo, hay que parir la nueva herramienta del pueblo. Para parir hace falta meterse en el pueblo, ser parte del pueblo y discutir con el pueblo. Y el pueblo tiene mucho para decir.
porque cuando estamos convocando, como estamos convocando al encuentro del Movimiento Derecho al Futuro Salud, convocado por el diputado nacional Daniel Goyán, que fue, como vos bien lo marcaste, fue también ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Salud de la Nación, con Cristina, digo, un militante histórico con la trayectoria y con también otro de los que puede mostrar un curso de vida acorde a lo que predica. Sí, señor. Digo, y el turco Rachid, ¿no? También. el turco Rashid, digo, tenía un montón de gente ahí, entonces, ¿por qué estamos? Ahí están los trabajadores de la salud, ahí están los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Digo, no en vano los sindicatos de salud de todo tipo, desde ATE hasta Salud Pública, todos los sindicatos están metidos y quieren ir y están movilizando porque sienten que están siendo convocados a ser parte y no a aplaudir y seguir indicaciones. Están convocándolos a ser parte, a tener voz. Claro. Y además, compañeros, compañeras, si nosotros queremos que las cosas sean distintas, hagamos sonar la voz. Y bueno, estos espacios son para hacer sonar la voz. Bien, bien ahí. Ahí Marcelo te agrega. Sí, quería, bueno, pero ya pasó en la conversación lo que quería agregar antes, que tenía que ver con lo que estaba diciendo Fabio, pero quiero hacer un reconocimiento a alguien que fue muy maltratado injustamente y que ha hecho muchísimo por la salud en este país. Creo que después de Carrillo, Ginés González García, me parece que hay que reivindicarlo porque fue injustamente vapuleado por un presidente que lo echó del gobierno por teléfono, ¿no? Entonces, me parece que eso no está bien para alguien que hizo lo que hizo en su primer gestión, sobre todo como ministro de Salud de la Nación. Es verdad, acompañemos De acuerdo. Fabio, el encuentro de mañana se desarrolla en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha. ¿Cuál sería el temario? ¿Cuál es la idea del encuentro? En realidad, estos encuentros sectoriales son convocados para primero reconocernos, encontrarnos, ver todos los sectores que estamos metiéndonos en esto, para escuchar la palabra de los compañeros y compañeras referentes en el área que están siendo convocados. Seguramente Daniel nos va a enriquecer diciendo algunas de esas cuestiones. Daniel Goyán me refiero. Seguramente escucharemos al gobernador, pero el desafío de estos encuentros es decir, miren, somos todos esto, queremos hacer esto, pongámonos a trabajar. O sea, es el puntapié inicial para empezar a desarrollar una fuerza desde la salud pública que nutra, que enriquezca al proyecto de país y de patria que tenemos que reconstruir. La idea es esta, es un puntapié inicial para ver todos los sectores que estamos ahí, para darnos cuenta, sectores muy diversos de la salud, que tenemos un mismo horizonte, que tenemos la posibilidad de pensar entre todos desde nuestras distintas miradas el proyecto, cómo reconstruir, porque si hay un lugar, bueno, el país está quedando arrasado, no va a quedar, está quedando arrasado, pero la salud de nuestro pueblo no puede esperar porque es una cuestión de vida o muerte, entonces, y de vida o muerte real, o sea, se nos están muriendo por falta de atención, o se nos están muriendo porque los estamos enfermando, y el encuentro de mañana tiene la urgencia y el llamado urgente a, pongámonos a trabajar y digamos ya por dónde. No solo resistir, sino como también, y vuelvo a las madres, como cantábamos con las madres en los 90, vamos con coraje las madres, siga al frente, y después terminábamos cantando desde la resistencia a la victoria. Nosotros tenemos la obligación histórica de hacer que nuestro pueblo nuevamente triunfe y que nuevamente el proyecto de país, de patria, de Argentina se ponga de pie. Bien. Mientras enumerabas las barbaridades que hace este gobierno con la salud de los ciudadanos, veía que era claramente todo lo que denunciaba Carrillo que era el problema de la salud, que era la mala alimentación, la mala vivienda, no tener respuesta ante las enfermedades. Es absolutamente como si se hubiera hecho a propósito hacer todo al revés de lo que
hace tantos años Ramón Carrillo decidió que era lo que había que evitar para poder cuidar y mejorar la salud de los argentinos, ¿no? ¿Te acordás que en la dictadura le cantábamos no hubo errores, no hubo excesos? Exactamente, exactamente. Bueno, en este momento el mismo plan económico está siendo llevado adelante. No le hizo falta los tanques ni los centros de tortura, pero nos están transformando a la Argentina en un campo de tortura a cielo abierto. Y la verdad es que en este gobierno tampoco hay errores y tampoco hay excesos. Es un plan destinado a esto. Y uno puede decir, ¿pero qué? ¿Y los que van a morir? Bueno, a este capitalismo financiero, a este capitalismo de las nubes, le sobra población, ¿eh? Obvio. Por supuesto, obvio. por supuesto. Y... Lo hablábamos hace un rato en una entrevista a Ángel Capa, que evidentemente es un redoblar la apuesta de lo que ha sido siempre el proyecto de la derecha en la Argentina, porque ahora no quieren solamente quedarse con la producción, con los beneficios y más, ahora quieren dejar un Estado chiquito que les sirva para lo que ellos necesitan, destruir todo lo posible para evitar que haya concentración popular y además, por otro lado, evitar que perduren los bienes nacionales. La soberanía nuestra la están regalando en las cosas más insólitas de los recursos naturales. Por eso, de los recursos naturales y de la producción. La producción de los alimentos y todo lo que se está haciendo, porque ellos han venido a subir la vara. Ahora no quieren solamente el dinero, sino que quieren la destrucción del pueblo argentino, porque compite con algunas cosas internacionalmente, como por ejemplo fueron la fabricación de los satélites, y todo eso tiene que ver también con la destrucción de la educación pública, para que no haya nadie que piense. Cuanto menos piensen, va a ser más fácil de dominar a este pueblo que siempre ha dado muestras de una enorme capacidad intelectual, ¿no? Bien. Tal cual, pero además inserto en un momento histórico de la humanidad en el cual ese es el proyecto. Digo, claro. Nosotros, yo escuchaba el otro día a Rita Segato que se reía de ella misma cuando en un reportaje dijo, me declaro no humana, porque no quiero ser parte de esta especie. Claro. Y ella decía, esto me salió de las tripas, porque si bien no es el primer genocidio de la humanidad, este es el primer genocidio, dice, transmitido por medios de comunicación, observado por pantallas, sin que a nadie se le mueva un pelo. Exacto. Digo, nosotros somos parte de un momento histórico en el cual estamos viendo guerras de aniquilación de pueblos enteros. Sí. Y en Argentina eso se traduce en un proyecto político que te enferma, te saca la comida, te saca los alimentos y si es posible te deja en la calle. Sí. Es el mismo proyecto. Me parece un poco injusto decir que nadie mueve un pelo, porque hay muestras... Sí, yo entiendo que ella de hecho en una figura que no es exactamente lo que piensa, pero que sí hay que rescatar los que... empezando por los jubilados, siguiendo por los docentes, los médicos, la juventud que estudia, todos los que han salido a la calle, pero el problema es que nosotros, cuando decimos no hay nadie, es porque no vemos a los dirigentes, los dirigentes de la oposición, los diputados que están calentando las bancas, pero son incapaces de presentar un pedido de informes para ver por qué se está regalando el patrimonio nacional. Por ejemplo, durante la etapa del humo fabricado por el corrupto Adorni, le entregaron las tierras definitivamente en el sur a Lewis, que eso estaba en juicio. Para que no se le diera, el gobierno se retira del juicio y entonces queda libre el camino. Todo eso se puede investigar desde el Congreso, tiene las facultades necesarias, pero no hay nadie que lo haga. Y te estoy poniendo un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, muy de acá a la vuelta. Sí, eso es lo que más indigna, ¿no, Fabio? Es que
Nosotros, mira, colaboramos y leemos muy seguido un Facebook de Alternativa y Participación, Sí. y justamente el otro día se publicó una nota que decía esto: el problema no es la falta de cojones, el problema es la falta de proyecto unificador y de dirigentes que encabecen ese proyecto unificador. Exactamente, Porque exactamente. los distintos, bueno, pero entonces, ¿saben qué, compañeros? Nuestra compañera Evita nos dijo algo claramente, y será momento de marchar con la cabeza de los dirigentes. Tal cual. Será momento de asumir, y también lo dijo, yo voy a retomar una frase de Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre del 2015. Sí. Cuando nos dijo, en esa plaza, cuando se despedía, dijo, cuando sientan que aquellos en los que depositaron su voto los traicionan o no están a la altura, recuerden que cada argentino y cada argentina lleva un dirigente adentro. Levante su bandera y salga. Bueno, será momento de que nosotros, los compañeros militantes, las compañeras militantes, que nos reivindicamos nacionales, populares y profundamente revolucionarios, dejemos de lado los distintos sectorcitos que nos quieren imponer y empecemos a ver las cosas que nos unen y cómo tejemos entre todos esos retazos, salud, jubilados, ciencia, universidades, docentes, todos esos retazos, cómo hacemos para unirnos en un hilo común y hacer la gran bandera y levantar nuestra bandera. A propósito de... Sí, terminaste, si no te escucho, ¿eh? Sí. Mira, a propósito de esto último que estabas diciendo y enlazado con algo que mencionaste antes, sobre la no propuesta de candidatura por parte de Axel Kicillof, yo creo que es un error. Una candidatura a presidente en una situación como esta no se puede hacer en 3 meses, porque por más que se lo conozca a medias, porque no en todo el país se lo conoce a Axel, creo que es imprescindible que Axel se ponga el traje de candidato de una vez por todas, porque en un país que ha necesitado siempre los caudillos, los líderes, la gente que se ponga al frente del sentimiento nacional, yo creo que es el momento para que Axel diga, sí, voy a ser candidato y el proyecto es este, porque lo tiene que tener acompañado una cosa de la otra. El proyecto solo no sirve, así se hizo y mal hizo con la elección de Alberto Fernández, el candidato del proyecto, qué sé yo, que patatín patatán, nada, fracaso total. Entonces ahora lo que se necesita es un caudillo que lidere, que lleve adelante como hizo Néstor, con convicción, decisión y voluntad, para que se encolumne detrás de él la mayoría del pueblo argentino, diciendo cuál es el proyecto, pero no hace falta que sea minucioso y detallado. El proyecto es que el pueblo coma, que tenga salud, que tenga vivienda, que no se regale el país, y con eso yo creo que sostenido, sin que nadie cambie el rumbo, se puede lograr. Pero hay que empezar ya a decir las cosas como son. Ya te paso, Fabio, pero quiero agregar algo importante, que es un ejemplo práctico. Hay un ninguneo de Axel Kicillof en los medios de comunicación, incluidos los propios. Se habla de que no hay figura destacada en la oposición y todas las encuestas lo dan primero a Axel Kicillof. Sí, claro. Hay un ninguneo exprofeso. Y más te digo, hay grupos políticos como el que se reunió en Parque Norte que hablan de la continuidad de las buenas obras que ha hecho el gobierno de Milei, sobre todo en vinculación al mercado y el déficit fiscal, que no tengamos déficit fiscal. Bueno, Axel contestó a eso y poco se ha difundido. Yo, mucha gente se lo tengo que aclarar, porque ayer en una intervención que tuvo Axel, que me llegó el audio, dijo, mirá, y evidentemente se dirigía a este grupo que encabeza el presidente del PJ de Capital, o referente principal del PJ de Capital, y está Tolosa Paz, y hay muchos ahí de ese gobierno que vos mencionabas. Dijo claramente Axel, nosotros no tenemos nada que tomar del gobierno de Milei, no hay nada bueno en el gobierno de Milei, no hay que confundirse, nosotros vamos a transitar el camino contrario al gobierno de Milei. Lo digo porque esto, como bien dice Marcelo, no llega a la gente. Hay un ninguneo, hay un bloqueo mediático sobre Axel, que después las encuestas reflejan otra cosa, pero mientras tanto, cuando hay que hablar de política, no se los convoca ni a Axel ni a los compañeros que están con Axel, Eso hay que tenerlo claro.
Es mi mirada, Mirá, ¿no? No, me alegro que lo digas, porque cuando yo lo escuchaba a Marcelo, que decía, nos hace falta que un dirigente que diga todo lo que Marcelo dijo, yo se lo escuché a Axel. Claro. El tema es el cerco mediático, y hay un cerco mediático, porque es lógico cuando hay un referente que nace de la experiencia de los 12 años que vivimos, que intenta por lo menos recoger las mejores experiencias del campo nacional y popular y tratar de unificarlas y tratar de mandarse para adelante, decir, somos todo lo distinto a este modelo, nosotros queremos que la gente coma, nosotros queremos que la gente esto. Sí. Digo, cuando abre una escuela lo dice, cuando abre un edificio de las universidades en el proyecto Puentes lo dice permanentemente. Ahora, el tema es que será tarea también de la militancia ponernos a romper el cerco mediático y usar las redes para difundir ese mensaje, porque lo está diciendo y lo está diciendo casi todos los días, porque la verdad que no descansa ese tipo, pero no se lo va a escuchar porque los medios no lo van a dejar que aparezca. Y uno de los grandes problemas que ve el Círculo Rojo, uno de los grandes problemas que ve la embajada, y cuando hablo de embajada sabemos que hablo del virrey imperial, es justamente la emergencia de este tipo. Claro. A Exacto. este tipo le tienen miedo, bueno, a este tipo lo tienen que callar. Exactamente, por eso creo que tiene que redondear la cosa diciendo sí, voy a ser candidato a presidente. No postergar más esa decisión porque es necesaria, es contundente y es una manera de empezar a construir la campaña, que otros ya están en campaña, ¿no? Sí, yo te entiendo y siento, a mí me hace falta lo mismo, ¿eh? Sí. Yo no digo que no, a mí me hace falta lo mismo, pero con él me pasa exactamente lo que me pasó en los mejores años de Cristina con Cristina. Sí. Más de una vez decía, pero vale, ¿cuándo vas a decir tal cosa? ¿Y cuándo vas a decir tal cosa? ¿Y cuándo? Tienen estas cosas de los tiempos que a mí me desespera. No. Sí, pero Fabio, pero vamos evolucionando permanentemente, sobre todo ellos. Yo hace lo sabe Guillermo, hace un par de semanas escribí unas notas sobre que estamos atrasados 25 años. No podemos seguir manejando los mismos tiempos, las mismas formas, los mismos medios. Sí. Tenemos que cambiar, porque ¿sabés qué pasa? Cuando ellos se ven acorralados, no les importa nada. Aparece Trump para decir que nos vamos a cagar de hambre si no lo votamos a Milei. Y entonces la gente se asusta. Sí. Entonces tenemos que contrarrestar esas cosas. Sí, pero yo no quiero echarle la culpa a la militancia, porque nosotros los militantes hacemos lo que podemos en las redes sociales, nos matamos tratando de meter otra versión de la historia, pero yo digo, ¿dónde están las organizaciones gremiales, las que tienen recursos materiales, recursos humanos? ¿Dónde están las organizaciones políticas, las organizaciones sociales? ¿Dónde están tomando la difusión, la intervención en los medios de comunicación? ¿Dónde están? Hay primero un aburguesamiento tremendo de la dirigencia. Segundo, creo que el mayor éxito del neoliberalismo en la Argentina ha sido el vaciamiento ideológico de los dirigentes del campo popular. Sí. Y tercero, creo que hay miedo de perder quedar afuera. Algunos beneficios, de quedar afuera, miedo de que no estar en las por listas. Abrir la boca o por salir en una foto no poder seguir disfrutando de esas pequeñas victorias a lo pirro que tienen. ¿Sabes por qué? Voy a volver a Evita, que decía que ella le tenía mucho más miedo al oligarca dentro del movimiento que al oligarca que tenían afuera, de los cuales estaban enfrentando. Porque el oligarca es aquel dirigente, decía ella, que se sienta en un sillón y empieza a disfrutar mucho más los beneficios del sillón que recordar las obligaciones populares por las cuales llegó ahí. Bueno, nosotros estamos llenos de oligarcas, compañeros, pero además de eso, que esto es una realidad, también lo que tenemos es una matriz, una forma de hacer política que tiene que ver con esta democracia tutelada, con la democracia de baja intensidad que nos propuso Estados Unidos para salir de las dictaduras, y que se moldeó desde el neoliberalismo, y nuestros dirigentes siguen jugando el mismo juego. Hay una canción de un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Muerdo, y él dice en un momento, en una de las canciones,
que está grabada en la selva lacandona, él dice que se acuerda de su abuela, que sabe mucho más que aquellos dirigentes que hablan por izquierda y no se dan cuenta que son parte del problema. Claro, porque en realidad lo que nos está pasando es que, bueno, yo voy hasta acá, pero ¿quién se mete con los negociados de la empresa israelí de agua Mecoros en la Argentina? ¿Quién se mete con eso? No sea cuestión que se me aparezca todo el aparato. ¿Quién firmó el convenio con esa empresa, no? Era el ministro del Interior. Y estas cosas hay que decirlas y hay que empezar a trabajarlas. Por supuesto que sí. ¿Entendés? Por supuesto, lo compartimos plenamente. Totalmente. Fabio, fue un gusto, siempre es un gusto hablar con vos, pero en estas coyunturas viene bien la caricia al alma de hablar con un compañero que tiene tantas coincidencias y que también está metido en la lucha principal. Para despedirte, quiero, si me permitís, Guillermo, leerte un párrafo de la contratapa del libro que estamos regalando hoy. Que te vamos a llegar uno, Dale, Fabio. que es el bombardeo del 16 de junio de 1955 en la Plaza de Mayo. Lo quiero, Dale. Dale, lo tenés. Y hay un párrafo que dice: el bombardeo del 16 de junio de 1955 es la matriz brutal de todas las expresiones posteriores del terrorismo de Estado en la Argentina. Incluso los jóvenes homicidas de aquel junio sangriento fueron los jefes en los golpes de Estado que asolaron el país posteriormente, incluyendo el más feroz que fue el 24 de marzo del 76. Y hoy las enseñanzas de esa gente es la que está llevando adelante el gobierno de Milei. Exacto. Exactamente. La continuidad. Exactamente. Es una continuidad de un modelo, de un proyecto. Exactamente. Sí, señor. Fabio, te mandamos un abrazo fuertísimo. Un abrazo grande, Fabio. Compañeros, muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Fabio Núñez, Chau. del Encuentro de Salud que encabeza el Movimiento Derecho al Futuro, bajo la conducción y probable candidatura a presidente que todos queremos del compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Musicalmente, para después irnos a la despedida, voy a cerrar con un tema que me hace añorar otros mundiales. No estos mundiales tan mercantilizados, donde en el medio del partido te va a salir Shakira a cantar durante 20 minutos mientras vos estás esperando ansioso que vuelvan a jugar, porque querés ver el fútbol, no vas a ver a Shakira, vas a ver el fútbol, pero como lo hacen en Estados Unidos, donde no saben si la pelota es redonda o cuadrada, ¿viste? Se producen estas deformaciones. Es tremendo como están deformando. Distorsionando, todo. distorsionan todo.